Hermanos de Pax, tengan ustedes bendiciones del Señor. Una de las preguntas que suelen hacerme con frecuencia y que incluso hermanos de otras confesiones nos han hecho o cuestionan es ¿por qué bautizamos a los niños? ¿Por qué se bautiza al niño? Y el argumento que ponen es que deberíamos esperar a que el niño crezca y adulto elija, escoja qué religión va a seguir. Entonces dicen, ¿por qué le obligan? ¿Por qué deciden por el niño? Y ese es un argumento que a la vista es erróneo porque el niño es introducido en la fe. Nadie obliga a vivir la fe. La fe es una gracia. Lo primero que tenemos que entender es ¿qué es la fe? Segundo, ¿qué es el bautismo? ¿Qué efecto produce? ¿Por qué se bautiza al niño? Si nosotros tenemos un error en ese concepto, no sabemos qué es el bautismo, por qué lo hacemos, por supuesto que va a sonar a obligación. Si nosotros buscamos rastros bíblicos o de las primeras comunidades, ¿no?, nos vamos a dar cuenta de que ya en el inicio, San Pablo y Lucas, cuando hablan en Hechos de los Apóstoles, pues cada quien menciona conversiones. Entonces habla de fulano, sultano, creyeron y se convirtieron, se hicieron bautizar él y toda su familia. Hablan de conversiones que mueven al bautismo de una familia. Entonces parece que desde el inicio se entendía esto. Segundo, en la Biblia el Señor dice, dejan que los niños vengan a mí. ¿A qué se refiere? O sea, dejen que ellos se acerquen a mí. No es una cuestión anecdótica que en ese momento Jesús quería estar rodeado de niños, en ese momento. Si está escrito, acuérdense que la Biblia no es un libro de historia pura, ¿no? O sea, 100% narrativo y hechos históricos que hay que tomar al pie de la letra. No, la Biblia es un libro que hay que interpretar. Y siendo palabra de Dios, palabra viva, tiene una intención, tiene una enseñanza que va más allá de lo que podemos imaginar hoy en día. Entonces, cuando Cristo dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. No solamente se refiere a que hay que bautizar niños, sino hay que saber bautizar. Y no se agota eso en el bautismo, sino más allá. Cuando llevamos al niño a la fuente bautismal, cuando lo llevamos a la primera comunión, y entre ese lapso, en ese itinerario, le vamos formando, le vamos enseñando los valores fundamentales. Indudablemente es todo ello a lo que se refiere el Señor. Acuérdate que el amor de Dios es previo al amor que nosotros podamos mostrar. Entonces nosotros no elegimos a Dios, Dios nos elige. Al no bautizar a un niño, uno se pregunta, ¿y qué valores le voy a transmitir? ¿Cómo poder transmitirle valores que no va a poder ejercer? O sea, un niño de 9, 10 años, yo le voy transmitiendo qué es el bien, qué es el mal, el papá le toca eso, él no lo va a descubrir solo. ¿Cómo va a descubrir el amor de Dios? Si bien la fe es una gracia, o sea, viene de Dios, acuérdate que San Pablo en la carta a los Romanos dice, la fe nace de la predicación. Necesitamos escuchar, necesitamos ver, que nos hablen, que nos cuenten, que nos instruyan. No es que nos laven el cerebro, no, sería triste pensar una religión así, sino al contrario, la capacidad de interpretar, de discernir. La fe pasa por el entendimiento. Yo debo tener capacidad de reflexionar, preguntar, ¿y cómo es esto y aquello? Entonces uno va descubriendo que la fe es una gracia. Entonces, no es que el papá te imponga una fe. No, el papá te introduce en un camino. ¿Cómo vas a ir sin rumbo en la vida? Lo que hace el papá es proponerte un camino y tú no eres un robot, tú vas creciendo y vas entendiendo el mal, lo vas distinguiendo del bien y vas eligiendo, vas tomando decisiones conforme a la edad. Hay un tiempo en que deciden cómo peinarte, qué ropa te vas a poner, a qué hora te acuestas. Más adelante tú decides y escoges tu ropa, cómo te peinas, etc. Más adelante tú decidirás a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas. Tú escogerás una carrera. Tus padres te iluminarán, te darán pautas para ver, ¿no? Pero en el caso de la fe, acuérdense que la fe no es una transmisión genética de los padres.
No, tampoco es eso. La fe tampoco es algo que ya, yo te bautizo y ya estás bautizado y vas a hacer... No, no es una cuestión que se impone. Tenemos que colaborar con la gracia y cada quien colabora con la gracia según su edad, según sus circunstancias. Hoy lo que quiero explicarte es básicamente que los padres eligen nuestro nombre, no te preguntan. ¿Y quién se queja del nombre que tiene? Solo te quejas si te suena mal, si no te gustas, no, es un nombre raro, extraño y se burlan de ti, te hacen sentir mal. Pero no es que el nombre sea malo, por algo te pusieron ese nombre. Tus padres eligen de alguna manera dónde bautizarte. Tú no eliges dónde nacer, tú no eliges a tus padres. Entonces, si seguimos la misma lógica, tendremos que decir, entonces Dios nos impuso a nuestros padres, nos impuso. La misma lógica, ¿en qué cultura nacemos? ¿Cómo desarrollamos? Nos quejamos a veces de ello, pero no nos damos cuenta que sí hay toda una imposición cultural. A veces caemos en esas contradicciones, ¿no? Decimos, no, yo quiero elegir como si hubiera diversas religiones, cuando nuestra fe dice propiamente que Cristo funda una iglesia, no funda varias. No se trata de ver, yo quiero ver qué Dios voy a escoger. Sería pésimo pensar así. Nuestra convicción cristiana dice que hay un solo Dios. Nosotros creemos, y desde niños, los padres tienen todo el derecho de enseñarle lo mejor. Y según la opinión de papá y mamá, dentro de lo mejor está la confianza en Dios. Te muestra el camino verdadero. Entonces, yo lo que quiero es que debemos ser agradecidos a nuestros padres, porque ellos nos introdujeron en una fe que para ellos era fundamental. Se casaron por iglesia, amaron a Dios sobre todas las cosas, ven en mí un don de Dios, es decir, los hijos somos un regalo de Dios para ellos, fruto del amor, perfecto, nace. ¿Y no van a querer darnos lo mejor, transmitirnos su experiencia de gozo con el Señor? Por supuesto que sí. Entonces yo creo que el bautizar niños hoy es una práctica, pero debemos también buscar un equilibrio. ¿Por qué? Porque no es solo bautizar, como te digo, sino es ver qué pasa después del bautismo. Los padres y padrinos tienen que poner situaciones, un marco en el cual se crezca en la fe. O sea, la pregunta que yo hago, ¿no? ¿Por qué quieren bautizar a sus hijos? Entonces el Señor me puede decir, yo soy el padrino. Muy bien, Señor, ¿por qué quiere bautizar usted a su ahijado, usted que es el papá? No, yo quiero que tenga la fe que yo tengo. Muy bien, le felicito. ¿Usted va a misa? No. ¿Se confiesa? No. ¿Lee la Biblia por algún momento? No. ¿Pero reza al acostarse algo? No. ¿Hace qué tiempo no se confiesa? Entonces, cuidado. ¿Por qué bautizas a tu hijo? En el fondo tú sabes que le estás haciendo un bien. Y la pregunta regresa a ti. Si tú sabes que le estás haciendo un bien, que es algo extraordinario el que bauticemos a un niño, ¿por qué tú no practicas esa fe? Porque cuando bautizas a tu hijo, en el rito bautismal, debes renovar la fe que tú recibiste, el bautismo que tú recibiste. Entonces, enciendes la vela, respondes al credo, te comprometes a vivir la fe, renuncias al pecado, etc. Pero no estás practicando la fe. Entonces, esta pregunta, ¿por qué bautizamos a los niños?, no nos debe llevar a replegarnos, decir, entonces no los bauticemos. Al contrario, debería motivarnos a ver esa ilusión que tiene el niño en su primera comunión, cómo el niño va recibiendo, va aprendiendo a rezar, cómo el niño se arrodilla, cómo el niño... Qué impresionante los gestos que tiene un niño en su relación con Dios. Por eso que dice Jesucristo, el reino de los cielos es de aquellos semejantes a los niños. O sea, pone al niño como modelo. Entonces, si Cristo dice, dejen que los niños vengan a mí, para entrar en el reino de Dios tiene que ser como niños. Hay de aquellos que escandalizan a los niños, etc. ¿Cómo puedes pensar tú que los niños no deben recibir sacramentos? Ningún sacramento. ¿Por qué? Porque el primer sacramento es el bautismo. Le estás negando la introducción, la entrada al reino de Dios a este niño. Le estás negando, le estás privando de un camino de formación. Porque no se trata, mamá, y tengo 18 años, quiero ser católico, por fin. Ahora comienzo. No. ¿Has desperdiciado 18 años de tu vida? ¿Has desperdiciado, así como lo ves crecer humanamente,
¿No lo has visto crecer en la fe? La Biblia dice que Jesús volvió a Nazaret y crecía delante de Dios y delante de los hombres. Que tus hijos crezcan así, esa es la idea. Que tus hijos crezcan delante de Dios y delante del hombre, como creció Jesucristo. Que tu hijo tenga la experiencia cristiana del crecimiento en la fe. No lo prive del bautismo. A veces encontramos por ahí mucha gente que teniendo más de 18 años no fue bautizado. Y ya sienten un poco de vergüenza, se retraen, dicen, yo quiero bautizarme, pero ¿dónde me preparan? Y es un poco complicado, porque nosotros no bautizamos tan rápido a una persona de 18 años como con un bebé. Podemos bautizar a un bebé todas las semanas, no hay problema. Se da una catequesis a los padres y padrinos, pero cuando una persona es adulta, se le tiene que preparar a esa persona, ya no los padres ni padrinos. ¿Por qué? Porque se puede recibir en una sola celebración el bautismo, va a recibir la comunión y también se le puede dar la confirmación, ¿entiendes? Para que tenga los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Entonces yo te digo hoy día frente a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué bautizamos a los niños? ¿Porque queremos lo mejor para ellos? ¿Porque los ponemos en el camino de la fe? ¿Los enrumbamos? ¿No les imponemos la fe? Y si se hace un camino correcto, cuando tenga 15, 16 o más años, la iglesia le va a preguntar, ¿tú quieres confirmar la fe que recibiste a través de tus padres o no? Sí, entonces confírmate. Por eso se llama confirmación. Entonces, al terminar yo quiero decirte, hermano, qué importante es tomar conciencia de la obligación de los padres. Es una responsabilidad matrimonial. Recuerda, en el matrimonio, la tercera pregunta que se hace a los contrayentes, ¿están dispuestos a recibir con amor los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Ahí está. Es la tercera pregunta del rito en el matrimonio. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Clarísimo. Y la pareja dice, sí, estoy dispuesta. Entonces, ¿por qué cuando tienes un hijo no lo vas a bautizar? ¿Por qué si has prometido educarlo en la fe, por qué cuando nace tú vas a decir, no, que cuando crezca escoja? No cabe, no tiene sentido. Entonces hay que interpretar. Hoy día yo le doy gracias a Dios, y tú también. Dale gracias a Dios por la fe que desde niño fue creciendo en ti. La fe vino de Dios, Dios la da, pero la comunidad, la escuela, la familia, el barrio, la parroquia misma, ayudan a que tu fe crezca y viva de manera correcta. Que no es un tema del bien, el mal, un tema moral, es un tema existencial. Mi vida para Dios. Que Dios te bendiga y esperamos que muy pronto todos entendamos qué riqueza tan grande la Iglesia al bautizar a los niños y qué alegría se siente hacerlo. Que Dios te bendiga.